La escritora Susana Gertopán recibió este año el Premio Nacional de Literatura. Pocas veces los medios de comunicación dedican su agenda a algo que esté fuera de lo político, lo social o lo económico. En esta noche queremos dedicar, por supuesto, a algo muy importante, a la literatura. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles en la nueva edición que viene a ser la última de la semana. Así mismo, Augusto, la última. Fuego Cruzado. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tal, Augusto? Audiencia, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición, entonces la última antes de Nochebuena. Vamos a hacer un reconocimiento de campo de cuál es nuestro tema en la noche de hoy. Pese a los vaticinios, el volumen de los lectores, más aún con el segmento joven, ha cobrado vitalidad en los últimos tiempos. Ello confronta incluso con el antiguo preconcepto sobre que el paraguayo no lee. Nuestro país está adquiriendo la buena costumbre de reconocer y distinguir el talento creativo con el Premio Nacional de Literatura. Más allá del estímulo monetario que representa un premio de esta categoría, el galardón corona a las letras surgidas en Paraguay. Tal como lo señala el contexto de arranque, evidentemente vivimos tiempos en que queremos cobrar esperanza respecto de que la lectura, por lo tanto la construcción de el humanismo, de la literatura y de otras formas a través de esa práctica, vaya creciendo en la cultura paraguaya, Gustavo. Es así, y en esta noche nos acompaña una mujer que es exponente en el área de la literatura, no solamente a nivel local. Pero vamos a la ficha de nuestra invitada. Susana Gertopán escribió cuentos que fueron publicados en antologías, periódicos, revistas nacionales e internacionales. Sus obras están impregnadas de construcciones que simbolizan las movilidades humanas, el desarraigo y la búsqueda de origen. Señora Susana, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por su tiempo. No, al contrario, un placer estar con la audiencia, con Gustavo, con Augusto y la invitación, por supuesto, y qué importante que sea el último programa de este año, ¿verdad? Antes de Navidad. Así que muchísimas gracias y el placer es mío. Por favor, muchas gracias. Uno de los temas, Augusto, que me llamó la atención cuando la señora Susana Gertopán ganó el Premio Nacional de Literatura es lo que decía. Siempre quise ser reconocida en nuestro país, no desde el nivel de conocimiento de lectores que sabemos que la reconocen en ese sentido, sino tener una distinción, Susana, ¿no? Y claro, sobre todo, justamente yo dije, hablé de eso el día que recibí el premio. Aquí yo nací, aquí yo vivo, aquí yo escribo, aquí yo habito con mis fantasmas, aquí escucho las voces de mis espectros, aquí me reconocen y yo les reconozco a mis lectores. Entonces, por supuesto, el reconocimiento dentro de ese ámbito, en medio de esa atmósfera, es doblemente satisfactorio, ¿verdad? A mí me han traducido en varios idiomas y me he ido para las presentaciones de estos textos y son presentaciones muy interesantes, pero yo salgo de ese ambiente y yo no les reconozco a nadie, yo no sé quién me lee, yo no sé quién escribe sobre mí, quién se tomó la molestia o el trabajo de hacer un ensayo sobre mi literatura. En cambio acá, yo les conozco a mis lectores, claro. Les conozco a ustedes me conocen a mí, yo puedo hablar del exilio, puedo hablar de mí, de mi identidad, puedo hablar de... Porque hablamos no solamente el mismo idioma, sino que tenemos la misma manera de pensar, la misma idiosincrasia. Entonces, yo creo que incluso varios colegas me han dicho, pero no aspirás el premio Cervantes, el premio, en fin. Y no, sí, por supuesto, me encantaría, pero no, yo quería el Premio Nacional de Literatura. Claro. Ahora, ¿qué representa esta obra en particular al respecto de toda tu obra en general? Bueno, esta obra tiene un componente familiar, una búsqueda.
de por sí yo soy una persona extremadamente curiosa. Incluso a veces ya percibo un poco, ya llego a la mala educación por estar observando de más. Esta es una novela que si bien no trata sobre, porque no es biográfica, no trata sobre la vida de mi abuela, pero sí me llevó a escribir luego de una búsqueda intensa que hice sobre la vida de mi abuela. Yo entendí tardíamente lo que significa la palabra criar. Criar no es la persona con quien, o las personas con quien vos vivís. O sea, yo siempre viví con mis padres y pasaba las vacaciones, los fines de semana y temporada con mis abuelos, ¿verdad? Pero la palabra criar entendí que tiene que ver lo que la otra persona te transmitió durante la niñez. Yo heredé de ellos, sobre todo de mi abuela materna, una identidad. Claro. Y ella me crió porque ella me enseñó costumbres, tradiciones. Yo la tengo a ella como un referente afectivo. Y ella nunca habló de su vida, solamente y eventualmente la vi hojear un antiguo álbum de fotos donde solamente habían 3 fotos. Pero nunca la vi llorar y nunca la vi triste. Y siempre yo le preguntaba, pero ¿y por qué estás sola? Yo sabía que era europea, en fin. Nunca contó. Bueno, yo escribí Todo pasó en septiembre, que es un vínculo entre una nieta y una abuela. Y ahí se me despertó la curiosidad y dije, ¿por qué yo no investigo la vida de ella? Y fue así que durante 2 años, insistentemente, hice averiguaciones. Incluso viajé, estuve en Francia en el Museo del Holocausto a ver si encontraba su apellido. En Berlín, me fui a Buenos Aires al Museo del Inmigrante, nada. Pero acá también he recorrido muchísimas instituciones hasta que al final en identificaciones encontré algunos datos de ella. Cuando se nacionaliza, eso me lleva a averiguar en embajadas, en consulados, que ella finalmente no era polaca, era lituana, en fin, escribiendo, buscando. Sí, es una obra maravillosa. Sí, y hasta que al final en Vilna me escriben de que sí, ellos tenían los datos de ella y que ellos podían enviar. ¿Y eso dónde es? Vilna es Lituania, es la capital de Lituania. Y entonces ellos me mandan todos los datos cuando yo recibo por correo, qué organizaciones, todos los datos de ella, y yo veo fotos de su familia y veo dónde ella nació, todo su árbol genealógico. Claro. Yo dije, yo me tengo que ir. Y fue así que yo viajo y encuentro su casa, su idea. Y la fuente para esta inspiración. Y habla también de decisiones no fáciles, no solamente en aquella época, sino también en esta época, Susana. Que tuvo que tomar ella, digo. No, pero ella vino antes de la Segunda Guerra Mundial. Ella se escapó del gueto de Lituania, del gueto de Vilna, para salvarse, ¿verdad? Porque estaba ya tomado por los nazis. Quiero plantearte un tema que guarda relación con, también teniendo en cuenta que no tenemos tanto tiempo como quisiéramos dedicarle al tema. ¿Qué es ser escritora y ser mujer escritora en Paraguay, Susana? Bueno, yo el tema del género, o sea, ser una escritora o un escritor para mí es igual. Okay. O sea, puede ser hombre o mujer, es lo mismo. Yo no creo que haya diferencia para mí. Y para mí la escritura es vital. O sea, yo no podría vivir sin escribir. Entonces, de pronto me dicen, ¿qué significa escribir y sabes que no tenés lectores? Bueno, eso ya viene después. Pero lo primero es que yo tengo que escribir. Yo no puedo vivir sin escribir. Para mí la literatura es vital, como comer, como dormir. Mi vida gira en función a la escritura. Claro. Mi medio donde yo habito está preparado, mi hábitat está preparada para la escritura. Entonces, a mí nunca se me planteó el tema, bueno, pero escribí y no tenés lectores. ¿Y cómo? ¿Por qué? Sí, hay lectores. Y además, si no hay lectores, igual yo voy a escribir. O sea, es una leyenda negra eso de que nadie lee en Paraguay. Mentira. O sea, quizás no tengamos
la cantidad de lectores Claro, que sería el lo volumen. ideal. Pero tampoco se hizo una encuesta. Ahora, sí, lo que sí me preocupa y me asusta es el tema ahora de la desidia que hay en las casas en cuanto a leerle a los niños. Le culpan a las instituciones, le culpan a las escuelas, pero en los hogares Claro. se ha perdido esa costumbre de lectura. No se le ve mal a los padres leyendo, igual que antes escuchando radio, ¿verdad? Claro, de ahí viene el amor también a la lectura, ¿verdad? De los recuerdos que se generan No, en la infancia. Eso es una costumbre, andar con un libro como objeto acompañante o llevar a la cama y antes de dormir, igual que el diario. Antes se levantaba y mientras tomabas café, hojeabas el periódico. Hoy en día eso se terminó. Claro. ¿Escribiste para niños? Sí, escribí un... ¿Qué experiencias te generó eso? ¿Y qué nuevas experiencias respecto de escribir para grandes? Fue un paréntesis en mi, digamos, en mi labor, porque siempre yo escribí para adultos, ¿verdad? Pero yo siempre me preguntan si es para mis nietos. Yo tengo nietos. No, en realidad es un homenaje a mis abuelos. Porque mis abuelos, sobre todo el papá, los dos hombres, digamos, mis dos abuelos, me contaban muchísimos cuentos cuando yo era niña. Yo vivía escuchando cuentos y cuentos preciosos. Entonces, yo creo que en un momento eso se despierta otra vez y tengo la necesidad, como homenaje a ellos, escribir cuentos para niños. Interesante. Ahora, estábamos hablando fuera del micrófono del tema de las redes, ¿no? Sí. De la aparición ya hace algunas décadas de las redes sociales y muchos culpan a las redes de la falta de interés en el tema de la lectura de cierta población juvenil. Yo no sé si realmente eso ocurre o si es que aportan las redes también para la difusión. Sí, pero hay que, como todas las cosas, debe haber un punto medio, ¿verdad? Yo creo que se exagera con el tema de las redes, con los niños. Pero también yo le culpo a los padres, porque no se ocupan. Es más fácil darle un aparatito. Por ejemplo, yo me doy cuenta, uno se va en un auto con los niños a la ruta, a pasear, y los niños se inquietan. Bueno, vamos a contar cuentos, vamos a cantar una canción, vamos a jugar cualquier juego que entretenga. No, le dan una tablet, le ponen y los niños se quedan y están ahí. Nadie, a veces no pensamos que inventarle un relato podría ser no solamente una buena idea, sino un acto inolvidable para los niños. Y de aprendizaje, el famoso juego de veo, veo. Y entonces aprenden colores, aprenden sonido, música, o ponerles música. No, o te vas a un restaurante y se sientan los niños a almorzar y le ponen el teléfono para que el niño mientras coma, cuando tiene que ser dialogado. Ahora, por supuesto que las redes sirven. Hoy, por ejemplo, este programa, si yo estaba en un hogar, en un programa solamente nosotros, no tendría difusión, ¿verdad? Pero hay que medir. Hay un nuevo proyecto literario en ciernes, creo, ¿no? Sí, esto es primicia. Sí, escribí una novela, terminé de escribir una novela y ya está en corrección. Ahora falta la diagramación y seguramente que para finales de febrero está lista. Es una cuestión de tiempo. En cuanto a enero, no hay actos culturales, ¿verdad? Seguramente finales de febrero, marzo, la voy a presentar. Es un tema un poquitito diferente. Enfoco el tema del exilio político del Paraguay. Y ahora estoy escribiendo otra novela que también por primera vez estoy enfocando el tema de la relación de pareja en un matrimonio ya mayor y la necesidad de ir a lo esotérico como sobrevivencia, ¿verdad? Claro. Y entonces estoy investigando el esoterismo. ¿Cuánto tiempo le lleva a alguien de tu disciplina, digamos, el trabajo de escribir cotidianamente? ¿Qué tiempo ocupas?
Depende, ¿verdad? Depende. Hay meses que dedico 10 y 12 horas al día, siempre de mañana. A la noche nunca escribo, a no ser que haya empezado el trabajo desde muy temprano y no quiera interrumpir, entonces pueden ser 9, 10 de la noche que yo continúo. Pero normalmente nunca así empiezo o prendo la computadora o tomo notas, porque yo escribo a mano también, a la noche. No, la noche yo necesito descansar, no puedo leer tampoco. Miramos. Pero escribir una novela depende, de pronto eso fluye y yo en 6 meses puedo terminar una novela. O de repente puedo estar 2, 3 años. 12 horas es buen tiempo. Buen A tiempo. veces más, Eh, A veces más, Ya había escuchado eso que decías de que a la mañana tiene que iniciar tu escritura, o si no, a la tarde tampoco aparece esa inspiración. Yo tengo que empezar en la mañana. Tengo un poco obsesiva, ¿verdad? Tengo mis manías y también mi lugar. Ni un papelito se puede tocar. Y también mis perras, en la posición de mis perras, por ejemplo, pobrecitas, son tan viejitas. Sí. Y yo de repente digo, si estas se llegan a morir, ¿qué hago yo? Sí. Porque una se sienta en mis pies y la otra en un sofá que tengo cerca. Y yo me siento y yo abro la puerta y ellas se sientan ahí. Es una cuestión así casi cabalística también, ¿no? Es medio raro, sí. por no decir. Ahora te quería preguntar, ¿tu modelo de gestión de producción es un modelo preplanificado o sos más de dejarte fluir por la...? Absolutamente fluir. Absolutamente. Yo no sé. O sea que tu historia puede cambiar al respecto. Pero, el título, ni me interesa además. Pero yo no tengo absolutamente nada ya preparado, nada. Eso es solamente con el trabajo físico. El tecleo o la escritura va apareciendo. Y es un fluir agotador. Agotador, angustioso. Pero cuando yo estoy escribiendo, estoy trabajando en un tema y me levanto a la mañana y me está esperando la historia, me están esperando los personajes. Y yo cumplo mi rutina, ahí prendo la computadora, traigo mis anotaciones y me siento. No hay algo que me reditúe más. Ya te reencontrás con él. Siento así como, digo, ¿qué otra? Nada más, esto. O sea, por eso yo dije que, también ese día que hablé, dije que... Discúlpame, hablemos, esto ya después de la pausa, una curiosidad. ¿Hay alguna historia que, digamos, te llevó tiempos así de nudos gordianos, de no poder resolver? Sí. Después de la pausa te preguntamos. Con mucho gusto. Ya volvemos en un momento. Esta noche estamos con Susana Gertopán, Premio Nacional de Literatura. Te consultábamos antes de la pausa si hay conflictos con las historias también. Hay situaciones límites de que estuviste a punto de abandonar una historia o por lo menos la peleaste mucho. No solamente abandonar, peleé, grité, lloré, maldije. Sí, yo recuerdo en El Nombre Prestado hubo una escena donde el personaje se tenía que dar la vuelta y su pareja tenía que describir cómo ella sentía esa vuelta y verle a él la espalda. Me llevó meses, yo no puedo dejar y continuar. Una escena. Todo una historia te podía haber llegado un día, pero ese gesto te llevó meses. Meses. En Primera Pregunta, es una novela corta, muy diferente también porque es un conflicto entre una autora muy anciana que se está muriendo y viene su personaje a enfrentarla y decirle no te puedes morir. ¿Y yo qué hago? Si yo soy tu personaje, ¿dónde me voy? ¿Qué hago? Y entonces ella le enfrenta al personaje y le dije, pero yo no puedo seguir viviendo, yo ya me quiero ir por vos. Y entonces ahí aparece la muerte y entonces las dos, tanto el personaje como la autora, le enfrentan a la muerte.
Eso va... Pocas veces se hace, en el cine es muy frecuente esto, Gustavo, pero en la literatura pocas veces se ve el detrás de la escena, cuánto sufren los escritores, se puede llamar esto. Pero ¿no? más vale, me imagino que ha de haber libros también que quedaron en el camino o nunca llegaste a... No. ¿Nunca te pasó? No. Pero yo, por ejemplo, por eso no escribo cuentos, porque yo no tengo la capacidad de... Me va a volver loca si empiezo con ese género. ¿Por qué? Igual ¿Por qué? que la poesía. Y porque el cuento es dificilísimo. El cuento tiene que ser redondo. No te podés ir por las ramas. Yo soy muy mentirosa. Claro, bueno, para ser mentiroso es una condición para escribir. Claro, y a mí me encanta agarrarle a los personajes. Esa es ficción. Claro, a mí me ese encanta. es el otro nombre de la ficción. Claro, a mí me encanta. Ahora esta novela que voy a presentar, hay un triángulo amoroso, ¿verdad? Y ahí están los tres peleando, luchando por cada uno y a mí me gusta. Pero hay que irse, me gustan los recovecos. Claro. En cambio, en el cuento no podés. El cuento es dificilísimo. Por eso que siempre yo nunca dejé un trabajo, porque conozco mi trabajo. ¿En alguna ocasión ocurrió, Susana, que tuviste el nombre del libro, pero no tenías aún, digamos, el libro en sí desarrollado? Porque ahora, creo que este material próximo viene algo así, ¿no? El que voy a presentar en febrero, en marzo, está redondito, ya está listo, título, y tiene algo muy interesante, que hay un intertexto. Hay una novela y dentro hay otra novela. Hay un juego ahí que yo le ofrezco al lector, que tiene que estar atento porque se va a perder si no está ahí concentrado. Pero esta que estoy empezando a escribir ahora, de repente se me apareció el título. ¿Por qué? Porque el conflicto de las parejas siempre es, vos hablas de mí, vos hablas de mí. Yo nunca hablo desde mí. Y por ahí fue el título, y ahora y es muy simpático como estoy tratando de tocar el tema religioso, lo cabalístico, lo azaroso y lo esotérico. Claro. Estoy investigando mucho sobre tarot. Ah, mira, claro que es un camino. Sí. Ahora, me pareció muy respetuoso de tu parte hacer esa caracterización al respecto de que no acometes el cuento, porque para muchos incluso el cuento es un género más fácil, digamos, porque la novela es como más voluminosa. Eso me llega a preguntarte, ¿y poesía nunca? Sí, cuando de adolescente y eventualmente hasta ahora escribo poesía, pero le tengo un respeto y un miedo atroz al poema. El poema es una emoción de un instante que vos tenés que cazar. Si el poeta no consigue cazar esa emoción, no es poesía y no llega. Entonces vos lees, pero no te emociona. En cambio, la prosa, la novela, puede ser una prosa poética. Vos podés insertar poesía. De hecho que tu prosa es muy poética. Es poética, sí, es poética, sí. Pero con la poesía no me animo. No, le tengo un respeto. Con la poesía no se juega. No. Claro. Un respeto al poeta, y nosotros tenemos tan buenos poetas. Por ejemplo, no sé, bueno, en fin. ¿Querés citar a alguno? Martínez, que es un poeta urbano, un poeta social. Aparte Luis María Martínez. ¿Verdad? Aparte de los históricos, digo. Sí, Luis María Martínez, un referente en la poesía social de nuestro país. Sí. Y como él tenemos muchísimos poetas. Sin querer hacer futurología, ¿para dónde va la literatura en nuestro país? Te hablo desde el punto de vista del lector. Y tienen que haber proyectos, lo que es repetitivo, lo que todos los días decimos y denunciamos. Tienen que haber, a partir del Ministerio de Educación, tienen que haber gestores, gestiones culturales, tienen que entrar en las escuelas. No podemos seguir leyendo siempre a los mismos escritores. Se tiene que renovar, digamos, lo que se lee, ¿verdad? La Secretaría de Cultura y después otras instituciones culturales que son muy elitistas. Solamente es para una clase. ¿Y dónde está el interior? ¿Dónde están los escritores del interior?
¿Por qué no se los trae? ¿Por qué no se publica? Tienen que haber editoriales públicas, tienen que haber imprenta pública. Es muy costoso publicar y entonces empiezan las editoriales. No, pero claro, lo que pasa es que hay una especie de vocación por la, o sea, no vocación, sino adicción por la visibilidad. O sea, si no vas a salir en la foto, no, y como que ir al interior a veces es no salir en la foto. Sí. No se hace la nada. inmediatez, sí. Sí, tiene que ser ahora, pronto, rápido. Sí. Y entonces se desvirtúa. Tal cual. Muy bien. Y tiene que haber, perdón, un minuto, tiene que haber programas en los canales de televisión, en las emisoras radiales, culturales. Sí. Tienen que haber, no hay. Pero bueno, eso es repetitivo, ya sabemos. No, pero está bien repetir. Sí, ¿verdad? Incluso lo repetitivo. Muchas gracias, Susana. No, al por la contrario, un presencia. Muy placer, amable. feliz Muchas Navidad, gracias. que tengamos todo un buen año. Muchas gracias. Gustavo, nos vamos con un lujo de programa realmente y nos vemos el lunes. El próximo lunes, exactamente. Muchísimas gracias. Que sigan bien. Muchas gracias.